igual es lo que genera con el tiempo los depósitos viscosos conocidos como sludge, una especie de lodo oscuro que se acumula en las zonas de menor circulación del motor y puede obstruir conductos si el aceite no se cambia con la frecuencia necesaria. Su uso tiene sentido en dos contextos específicos. El primero es en motores muy antiguos, donde las tolerancias amplias y los sellos de caucho de la época fueron diseñados para convivir con ese tipo de lubricante. Introducir un sintético en ciertos motores clásicos puede ablandar sellos que llevan años acostumbrados a la composición química del mineral y generar problemas de fugas y desgaste acelerado. El segundo es el periodo de asentamiento de un motor recién reconstruido o reparado, donde algunos fabricantes de componentes recomiendan aceite mineral durante los primeros kilómetros para permitir que las superficies metálicas nuevas se asienten con una película lubricante que no sea excesivamente resbaladiza. El aceite sintético no se extrae ni se refina, se construye en laboratorio. Sus moléculas base tienen un tamaño uniforme y tiene una estructura química diseñada para mantener sus propiedades en condiciones extremas de temperatura y presión. Como no hay moléculas débiles que se degraden antes que las demás, este tipo de aceite mantiene sus características de viscosidad y protección durante mucho más tiempo. Eso permite, en teoría, intervalos de cambio de entre 10.000 y 15.000 kilómetros en condiciones normales, frente a los 5.000 kilómetros que exige el mineral para mantenerse en condiciones aceptables. Pero el intervalo del fabricante no es una regla absoluta. Las condiciones de uso modifican significativamente la velocidad a la que el aceite se degrada. Un motor que pasa la mayor parte del tiempo en tráfico urbano lento trabaja en un régimen térmico más agresivo que uno que rueda regularmente en carretera. El motor no alcanza su temperatura óptima de operación de forma sostenida, el aceite no se purga adecuadamente de humedad y combustible no quemado, y el desgaste acumulado es mayor por kilómetro recorrido. Por esa razón, muchos fabricantes establecen una categoría de uso severo que incluye exactamente ese perfil urbano, con intervalos de cambio más cortos independientemente de que el aceite sea sintético. API, el sello del Instituto Americano del Petróleo, o API, aparece en prácticamente cualquier envase de aceite del mercado y funciona como un indicador de qué tan actualizada es la química de aditivos de esa formulación. Las letras avanzan en el abecedario y entre más lejos esté la segunda letra, más moderna y completa es la especificación. El API SL, vigente a principios de los años 2000, fue formulado para motores de esa época y contiene niveles altos de fósforo y zinc, aditivos que protegen bien las superficies metálicas, pero que en motores modernos, con catalizadores de 3 vías, aceleran su degradación, reduciendo la vida útil del sistema de escape. El API SN, introducido en 2010, mejoró el control de depósitos en los pistones y añadió protección específica para turbocargadores que empezaban a volverse comunes en motores de uso cotidiano. También reformuló la compatibilidad con los sellos de caucho modernos para reducir el riesgo de fugas en motores más recientes. El API-SP, vigente desde 2020, respondió a un problema concreto que empezó a aparecer con la masificación de los motores turboalimentados de inyección directa, la preignición a baja velocidad, conocida como LSPI por sus siglas en inglés. Esto pasa cuando la mezcla dentro del cilindro detona de forma espontánea antes de que llegue la chispa, generando una onda de presión tan violenta que puede romper pistones. El SP está formulado para reducir la probabilidad de que ocurra. Si consume aceite, ¿debo subir la viscosidad? Ahora, dos cosas clave. Si el motor consume aceite, la solución no es subir la viscosidad. Un motor que pierde aceite tiene un problema real, ya sea en los sellos de válvulas, en los anillos de los pistones o en alguna junta. Poner un aceite más espeso puede reducir temporalmente el consumo visible porque el aceite más grueso no pasa tan fácilmente por los espacios deteriorados, pero no repara nada. Mientras tanto, ese aceite más viscoso está circulando con menos fluidez por los conductos de lubricación, privando de protección a los componentes que más la necesitan. El resultado, desgaste acelerado del motor. ¿El aceite negro significa que está mal? El segundo es que el aceite negro no es una señal de alarma, es exactamente lo contrario. Los aceites modernos contienen aditivos detergentes cuya función específica es desprender los depósitos de carbón y otras impurezas de las superficies internas del motor y mantenerlos en suspensión dentro del fluido para que salgan con el siguiente cambio. Si el aceite sale oscuro, significa que esos aditivos están trabajando correctamente. Un aceite que sale igual de claro que cuando entró probablemente no tiene los detergentes suficientes para limpiar el motor, o el motor ya estaba excepcionalmente limpio desde antes. Guía rápida para elegir un aceite. No necesitas ser ingeniero para elegir el aceite correcto, pero sí necesitas conocer 3 datos básicos del motor: si tiene distribución variable, si es turboalimentado con inyección directa y cuántos kilómetros tiene acumulados. Un motor con sistema de distribución variable, presente en prácticamente cualquier vehículo fabricado en los últimos 20 años, necesita un aceite de baja viscosidad, típicamente 5W30, porque sus actuadores hidráulicos son canales diminutos que dependen de un flujo rápido y limpio para responder en tiempo real. Un aceite espeso los vuelve lentos, y un actuador lento se traduce en pérdida de potencia, ruidos metálicos y con el tiempo en una luz de falla en el tablero.
Un motor turbo con inyección directa añade una exigencia adicional, la categoría API-SP. Esos motores generan condiciones internas donde las gotas de aceite pueden encenderse espontáneamente antes de que la bujía dispare, un fenómeno que destruye pistones. La química específica del SP existe para evitar exactamente eso, y ninguna categoría anterior lo contempla. Para motores con más de 150.000 kilómetros, los aceites etiquetados como High Mileage contienen acondicionadores de sellos que recuperan ligeramente las juntas de goma desgastadas, reduciendo pequeñas fugas sin afectar la lubricación interna. No son más espesos por definición, son químicamente distintos. Y para motores anteriores a 1990, con tolerancias mecánicas amplias heredadas de otra era, un aceite 0W20 moderno no genera la presión de película suficiente para esos espacios. En esos casos, un 10W40 o un 20W50 mineral o semisintético son la elección más acertada.